Si bien vamos a hablar de la familia como iglesia doméstica, en realidad lo que vamos a plantear, aparte de eso, ¿sí?, es algunas notas de espiritualidad conyugal. La santidad de los esposos era una cosa casi impensada, ¿sí? Pensemos que la primera causa conjunta que existe sobre matrimonio es del año 2001 y es de Luigi y María Beltrame Quattrocchi. Es la primera causa conjunta, son actualmente beatos, y la primera causa conjunta como matrimonio. Y entonces conocemos un montón de casos de santos en la historia. Sin embargo, son contados los santos que tienen una causa conjunta como matrimonio. O sea, Santa Rita de Casia es santa, era esposa, pero ella es santa, ¿no? Nicolás de Flú, por ejemplo, dejó a su esposa Dorotea con 10 hijos para alcanzar la santidad. ¿Sí? Él es santo, pero de ella no se abrió ninguna causa. Yo entiendo que muchos de los que están acá están pensando que bien que la hizo, ¿sí? Pero aparentemente el matrimonio, ¿sí?, era hasta el 2001 por lo menos, no, en realidad mucho tiempo antes, pero más o menos, era para aquellos que no eran capaces de entrar en religión, ¿no?, como un mal menor o un pecadillo venial por debilidad. Entonces, quizás por mala interpretación de la carta de San Pablo, donde dice que el que esté solo no se case. Y es que aparentemente los consejos evangélicos de pobreza, de obediencia y castidad solo lo pueden seguir los religiosos. Es decir, solo pueden ser perfectos como el Padre los que siguen los consejos evangélicos. Y si los esposos no pueden seguir los consejos evangélicos, no pueden ser perfectos como el Padre, con lo cual no podrían ser santos. Con todo esto no es que quiera oponerme, ¿sí?, a la vida religiosa, ¿no?, sino que quiero es resaltar la necesidad de hablar. Espero que no se enoje Rodrigo conmigo, pero no puse de grabar acá, así que no estoy grabando nada. ¿Querés que empiece desde ahora? Bien. Buenas noches, es para engañar el audio, ¿sí? Gracias por venir, estoy empezando ahora. Bien, entonces con esto no es que quiero ponerme en contra de la vida religiosa, sino resaltar la necesidad de hablar de la espiritualidad propia de los cónyuges. No existen casi manuales o libros de espiritualidad conyugal. Hasta que llegó Juan Pablo II, que dedicó su vida entera como sacerdote, como obispo, como papa, a profundizar y divulgar la importancia del amor esponsal, sus cualidades y su espiritualidad propia. Entonces, es por esto que quiero hablar en esta ocasión algunas notas propias de la espiritualidad conyugal y de elevar el matrimonio al estado santificante, o como dice Juan Pablo II, mostrarlo, que sea el sacramento primordial. Y entonces, los esposos que rezan, que van a misa, que hacen adoración, hacen muy bien. Pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que se esfuerzan por evangelizar a todos saliendo de misión hacen muy bien, pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que trabajan para mantener a su familia, educan a sus hijos, y lo hacen bien, con cuidado, con esmero, hacen bien en esto, pero eso no es la santidad matrimonial. O mejor dicho, todo esto no es la santidad matrimonial. O todo esto no es solo la santidad matrimonial. La santidad es la configuración con Cristo, con todo Cristo, con Cristo y su ley, y la ley de Cristo es el amor. Y la familia tiene su ley divina particular, por lo que es iglesia doméstica. Si hiciéramos una encuesta en la calle y preguntáramos qué es una familia, nos dirían un montón de cosas. Algunos dirán que es una persona que tiene 3 perros salchichas. Otros nos van a decir aquellos que viven con su abuela y su tía Ramona, ¿sí? Otros nos van a decir que es cualquier cosa, ¿sí? 2 señores que comparten una casa. Pero la familia, nadie o muy pocos dirán que es nacida en un matrimonio, ¿sí? que nace del compromiso público
manifestado públicamente, el compromiso de vivir eternamente con el otro, que nace de una alianza entre un varón y una mujer, que es un sacramento, que tiene fines y propiedades propias, pero muchísimos menos nos van a decir que la familia es una iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II la llamó así en el Lumen Gentium número 11. Y quizás el término de iglesia doméstica nos resulte algo extraño porque iglesia, para muchos de nosotros, iglesia es el continente, es el edificio, ¿sí? Es el templo. Es decir, ahora estamos en una iglesia. Pero esta que iglesia, eclesia en griego, que sigue la tradición hebrea de Cajal, es comunidad. Y es la comunidad que se congregaba en la sinagoga. O sea, entonces iglesia significa comunidad. Y la familia es en pequeño lo que la iglesia universal es en grande. Entonces de aquí se desprenden algunas notas que pueden ayudar a entender cómo es la espiritualidad conyugal. La familia tiene que tener las mismas notas que caracterizan a la iglesia universal. Es una, santa, católica y apostólica. La familia en primer lugar es una. Es una, es decir, hay unidad de uno con una, pero siendo una sola carne. Como bien sabemos, hay fuerzas centrífugas, ¿sí?, que obligan muchas veces a los cónyuges a no buscar esta unidad. Como decíamos recién, hay muchos límites, ¿no? Incluso a romperla, tanto en lo referido al amor conyugal como el divorcio, como la educación de los hijos, o sea, la incomprensión o no elaboración de un proyecto educativo, que ya lo veremos mañana. Y esto va quitando la cohesión entre sus miembros. Entonces provoca una grieta de desunión, debilitando los cimientos de esta comunidad de amor. Pero resulta que el varón y la mujer fueron hechos para ser una sola carne. Y a mayor unidad de los esposos, mayor santidad. Como veíamos recién, hay un montón de límites, ¿sí? La idea del amor, del otro, la idea del tiempo, el que seamos distintos, el cuerpo. Eso imposibilita que seamos uno solo. Pero el hombre no es plenamente humano sin la mujer, y del mismo modo que la mujer no es plenamente humana sin el hombre. Somos complementarios. Y es más, y acá está lo que yo les decía ayer, que es importante que lo escuchen. Nosotros somos imagen de Dios, ¿sí? Pero ¿en qué somos imagen de Dios? ¿Los ángeles tienen inteligencia? Sí, nosotros también. ¿Pero por qué nosotros somos imagen de Dios y los ángeles no? Si Dios también tiene inteligencia. Será por la voluntad. Sí, pero los ángeles también tienen y no son imagen de Dios. La libertad será. Los ángeles también no son imagen de Dios. Entonces, ¿en qué somos imagen y semejanza nosotros de Dios? Porque si yo los veo a ustedes, digo, o a algunos de ustedes, digo, bueno, la verdad que Dios no debe ser muy bonito, ¿o no? Si somos imagen de Dios, empiezo a perder la fe, ¿no? Y entonces, ¿en qué somos imagen de Dios? Somos imagen de Dios principalmente en la comunión. En la comunión de personas. En la comunión de personas. Es decir, no existe el hombre solo, ¿sí?, en sentido propio, ¿no? Es decir, el hombre constituye la imagen de Dios cuando es comunión. ¿Y cuándo es comunión de qué? Cuando es la unión del hombre y de la mujer. En su comunión, en la única carne, son imagen de Dios. Es decir, el hombre se convierte en imagen de Dios no en el momento de la soledad, va a decir Juan Pablo II, sino en el momento de la comunión. A mayor unidad, mayor santidad. O sea, no existe la santidad individual en el matrimonio. La santidad en el matrimonio es de dos y se logra por la unidad de los dos. ¿Y unidad entre quiénes? Unidad entre los esposos. Y esto implica amar y ser uno con el otro. Implica lograr una complementariedad perfecta. Y los esposos consuman en el amor esponsal la plenitud de su vocación de personas. Y el hombre no se consuma a mí, como lo dijimos recién, en cuanto a persona más que en la entrega total
sin reservas y sinceras de sí a los demás. ¿Y en qué momento somos verdaderamente unidad los esposos? Primero y principalmente somos unidad cuando somos capaces de vencer esos límites y cuando nos unimos en el abrazo conyugal o en el acto conyugal, donde efectivamente somos una sola carne. En ese momento somos imagen de Dios. Es decir, seremos más imagen de Dios a medida que tengamos más actos conyugales plenos como Dios quiere, donde haya comunión de personas. Así como Dios es, y eso lo dijimos ayer también, ¿no?, una sola naturaleza divina en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas distintas. Así el hombre, ¿sí?, es una sola naturaleza humana en dos personas distintas, varón y mujer. Y si viven efectivamente varón y mujer y el amor entre ellos existe y existe en plenitud, eso es lo que hace que sean imagen de Dios. Es decir, los esposos, este esposo concreto, este que tengo acá al lado, va a ser imagen de Dios siempre y cuando yo como esposa haga que él logre la unidad conmigo. Y si no vivimos la comunión, no podemos ser imagen de Dios, con lo cual es muy difícil que podamos santificarnos. Segunda nota de la iglesia doméstica es que es santa. Los esposos reciben el sacramento del matrimonio, ¿no?, que va a actualizar la unidad que existe entre los esposos. O sea, no solamente la familia es santa por el tercero del matrimonio, como dice Fulton Sheen, ¿sí?, que es Jesucristo, ese Cristo nupcial, que integra el amor de los cónyuges, sino que también es por la acción ministerial de sus miembros, que son bautizados, y que por medio del sacerdocio bautismal ofrecen sus cuerpos como víctimas, ¿no? Y entonces, la santidad esponsal, de modo particular, se desprende de una espiritualidad que es propia, del reconocimiento, aceptación y perfección del esposo y de la esposa como materia sacramental. Así como para cualquier sacramento necesito materia y forma, y esa materia tiene que ser apta, o sea, para la Eucaristía necesito pan de trigo no fermentado y necesito vino de uva, ¿sí?, o sea, jugo de uva fermentado y nada más, ¿sí? No sé qué dije con respecto al pan, me parece que dije fermentado, ¿no? Sin levadura, ¿no? Pan de trigo sin levadura y jugo de uva fermentado para que sea vino y para que sea pan. Ahora, yo no puedo decidir y usar Coca-Cola y usar, ¿sí? Entonces, para que exista verdaderamente y se produzca el sacramento, o sea, para que se realice lo que significa o se produzca lo que significa, necesita sí o sí tener la materia concreta. Y entonces, en el matrimonio, la materia del sacramento del matrimonio son los esposos, son los contrayentes. Así, o sea, mi esposa vendría a ser como el agua del bautismo, ¿sí? Mi esposo vendría a ser como el pan y el vino de la Eucaristía. O sea, necesitamos sí o sí materia y la forma. La forma es el consentimiento que van a decir los esposos, ¿sí? Y entonces, lo primero que tengo que pensar es, mi novio, mi novia, ¿es apto como materia para el sacramento? ¿Le falta un poquito? ¿Sí? ¿Le falta fermentar un poquito quizás? Y entonces, así como los 7 sacramentos, ¿sí?, nos dan una gracia particular, el matrimonio también es símbolo obviamente de la salvación, ¿no?, de Jesucristo. Y lo propio del sacramento del matrimonio es que los esposos, los dos, como pareja, ¿sí?, participan como efecto primario e inmediato del matrimonio, ¿sí? El efecto primario del matrimonio no es la gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano. Es decir, lo que hace en los esposos, o sea, el efecto primario del sacramento del matrimonio en los esposos es
lograr ese vínculo conyugal cristiano, esa unión de los esposos. Y una cosa que es increíble, ¿no? Esta gracia sacramental, o sea, que aumenta la unidad de los esposos, se actualiza en cada acto conyugal. Antiguamente existía una oración para bendecir el lecho nupcial y se bendecía como el altar de los esposos. O sea, este es donde los esposos ofrecen su liturgia, su liturgia a Dios. Y es en el momento de la unión del varón y la mujer por medio del acto conyugal donde se actualiza el sacramento del matrimonio. Es decir, en la medida que crezca ese vínculo conyugal, mayor santidad. Y en la medida que decrezca ese vínculo conyugal, menor santidad. Entonces, para que efectivamente se realice, ¿sí?, y produzca lo que significa la unión de estas de los esposos, el amor conyugal implica sí o sí que sea total. El amor de los esposos tiene que ser total, ¿sí? Y tiene que buscar la unidad de los dos. O sea, tienen que ser una sola carne verdaderamente, ¿no? Pero también tienen que ser un solo corazón, una sola alma. Y esto va a exigir sí o sí la indisolubilidad, la fidelidad, la donación recíproca y la fecundidad. O sea, los esposos se vuelven mutuamente responsables de la salvación del otro. Y entonces, acá no existe el individualismo espiritual. O se salvan como comunidad o no se salvan. ¿Y cómo se santifican los esposos? En el lecho nupcial. Y ojo, esto implica, sí o sí, seguir las leyes de Cristo y de su Iglesia. No puedo inventarme yo las leyes mías que yo pretenda. Si yo sigo las leyes de Cristo y de su Iglesia, y la materia de mi esposo y de mi esposa es apta, cada acto conyugal hace que yo actualice la gracia sacramental, con lo cual voy a aumentar la unidad entre los dos. Y cuanto mayor unidad tenga, más imagen de Dios. Parece un trabalengua, ¿no? Entonces, los esposos, ¿sí?, que se aman y que reciben este sacramento, deben actualizarlo a este sacramento. Y entonces, aquí mismo, ¿sí?, como recién preguntaban, una de las condiciones que va a tener esto, lógicamente, es que quizás en algún momento Dios me bendiga con algún hijo. Y claro, hoy la mayor revolución que podemos tener es justamente casarse y tener hijos. O sea, la revolución no es ser vegano o ir a un gimnasio, digamos. La revolución es casarse con una para siempre y tener hijos. Es la mayor revolución del mundo. Es la mayor revolución que podemos ver, ¿no? Y entonces el fin primordial del matrimonio es la procreación y educación de los hijos. Y esto exige, obviamente, una cierta exigencia física, mental, ¿no?, económica también. Pero también es una exigencia porque es un mandato divino, ¿sí? Creced y multiplicaos. O sea, esto no es un invento de la Iglesia, es un mandato divino. Y de este modo los esposos viven el consejo evangélico de la pobreza. El tener hijos inevitablemente hace que yo pueda vivir el consejo evangélico de la pobreza. Inevitablemente, o como decía el padre Finet, ¿cómo sé cuántos hijos tengo que tener? Y Finet decía, tener un hijo más de lo que sería razonable. Y es poner el pie en el precipicio, ¿sí? Y decir, bueno, esto no depende de mí, esto depende de Dios. Es la confianza plena en Dios, ¿no? Y eso es vivir específicamente el consejo evangélico de la pobreza. O sea, los esposos hoy tienen que estar dispuestos a hacer signos de contradicción, a caminar por la calle y decir, mira, esos tienen hijos, mira qué bichos raros, ¿sí? Tienen que ser misioneros de la vida. Y de ese modo no solamente viven el consejo evangélico de la pobreza, sino también viven el consejo evangélico de la castidad, con la castidad esponsal, dominándose a sí mismo, ¿sí?, y siendo capaz de darse plenamente al otro.
y el consejo evangélico de la obediencia, porque obedecen la ley de Cristo y de su iglesia. Es decir, tranquilamente pueden vivir los consejos evangélicos y de modo natural, sin hacer absolutamente nada. Simplemente un varón y una mujer que se comprometen a amarse para siempre. En tercer lugar, la iglesia doméstica también es católica, así como la iglesia universal, ¿no? Es católica. Y católica significa que es universal. Eso significa, ¿no? Entonces, la gracia que reciben los matrimonios, que reciben los esposos, desciende hacia los hijos, o sea, se hace universal y santifica toda la familia. Es decir, mi familia va a ser santificada, todas mis actividades, todo mi día, mis hijos, ¿sí? Incluso la familia ampliada, incluso la sociedad donde viva. ¿Cómo se va a santificar o cómo va a recibir esa gracia? Si esposo y esposa se aman profundamente y reciben esta gracia sacramental actualizada, ¿no? Entonces, los esposos tienen que ser reflejo de ese amor que anima a los esposos, ¿no? Y el auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino y lo asume Cristo a ese amor verdaderamente. Entonces el amor pasa a ser redentor y el cumplir el deber conyugal y familiar hace que yo pueda acercarme cada vez más a la perfección, porque estoy haciéndolo con el amor de Cristo. Y entonces esto va a hacer que la santificación mutua se dé por la glorificación de Dios en común. Entonces, la gracia en la casa desciende a los hijos por medio de sus papás. Y eso hace que sea católica. En cuarto lugar, la iglesia doméstica es apostólica. ¿Sí? Una, santa, católica y apostólica. Es decir, debe dar testimonio hacia los demás, ¿sí? Debe tener una misión apostólica, que es, o sea, el hablar de iglesia cuando dicen, no, somos una iglesia misionera, y la iglesia es misionera o no es iglesia, es absurdo, ¿sí? La iglesia universal, ¿sí? La iglesia católica es una, santa, católica y apostólica. Y si no es apostólica, no es iglesia. Entonces, no vale volver a decir que es misionera, porque se supone, ¿no? Entonces, la misión apostólica de la familia es esta nota característica de la iglesia doméstica, ¿no? Debemos salir también al encuentro de los demás, pero empezando por casa. O sea, no puede estar la señora todo el día en la parroquia rezando y creyendo que de ese modo está santificando su matrimonio, porque así no santifica a nadie, ni ella ni a su esposo. El esposo no puede estar todo el día trabajando porque piensa que de ese modo está colaborando al sostenimiento de la casa, porque de ese modo no se santifica a él ni su esposa. Eso no quiere decir que no hay que trabajar, ¿no? Porque ya veo varios muchachos que levantaron la mano como diciendo, menos mal que alguien lo dice, ¿sí? Yo que quería descansar. A lo que me refiero es que tiene que haber un orden, pero lo más importante en la jerarquía tiene que ser mi esposa, mi esposo. O sea, no existe el irse de vacaciones solos. Es que los dos tenemos nuestros tiempos y tenemos que realizarnos. Entonces hoy salgo con los muchachos y mañana ella sale a bailar. Y se van de vacaciones separados. Pero acá, ¿a qué estamos jugando? O sea, tenemos que lograr la comunión. Entonces ya no es el tiempo tuyo o el tiempo mío, es el tiempo nuestro que tenemos que aprovecharnos para ser cada vez más uno. Y esto también implica, ¿sí?, que la familia también es apostólica. O sea, que eso que ellos viven, ese testimonio, tienen que darlo a los demás. Pero implica, para poder dar testimonio, tienen que vivirlo. ¿Sí? Si no lo viven, ese testimonio no es creíble. O sea, pueden ir a todos lados y hablar lo que ustedes quieran, pero ese testimonio no es creíble. O sea, que sea apostólica es salir a caminar por la calle amando a su esposo o amando a su esposo con algún hijo. Imagínense, eso ya es una cosa de locos. Y toda familia también descubre y encuentra en sí misma, va a decir Juan Pablo II de la familia del consorcio, la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Familia, sé lo que eres,
decía Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Es decir, si la familia es, lo que tiene que ser, ya está siendo apostolado. Ya es apostólica. Porque se evangeliza con el testimonio, ¿sí? Siendo y cumpliendo lo que debemos ser, una sola carne, ¿sí? Y esto es unidad, santidad, catolicidad y también no sé cómo sería, ¿no? Apostolado, ¿no? Entonces, repasemos un poco. Hemos dicho que la santidad conyugal depende del vínculo. Ese vínculo, expresión de la caridad y del amor, ¿sí? Reflejo y expresión del amor de Cristo. Y en la medida que acrecentemos ese amor, conseguiremos la santidad, que consiste en identificarse con Cristo crucificado, con Cristo esposo y amante de su iglesia. Entonces ahora me van a poder decir ustedes, ¿por qué esto no me lo habían dicho antes? Si yo ya estoy casada hace 20 años, o 15 años, o me estoy por casar y estoy haciendo el curso prematrimonial, y resulta que nadie me lo dijo antes. Sobre todo esto, especialmente esto de buscar y elegir mejor la materia del sacramento. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Ya elegí esta materia que está un poco, ¿sí?, rancia, vencida, pero es la materia que yo elegí. Ahora bien, ¿por qué nadie habla del matrimonio como medio de santificación? ¿Por qué hay pocos sacerdotes que predican esto? ¿Por qué nadie habla de santos que murieron por defender el matrimonio? O sea, quiere decir que vale la pena. A San Juan Bautista le cortaron la cabeza por defender el matrimonio. A Santo Tomás Moro. De santos esposos como Luigi y Beltrame, como Luigi y María Beltrame. San Isidro Labrador y María de la Cabeza, su esposa también es santa. A Luis y Celan Martin, a Balduino y Fabiola de Bélgica. ¿Por qué nadie lo hace? Yo creo que puede ser por ignorancia o por maldad. Empecemos por la ignorancia. A lo largo de la historia, muchos papas se han referido de manera expresa a la realidad del matrimonio y la familia, siempre en consonancia con lo revelado por la Sagrada Escritura y en defensa del orden natural, ¿no?, establecido por el Creador. 110 papas se han referido expresamente a esta realidad, para ser más exactos. En alocuciones y discursos en 1251 oportunidades, en breves 4 oportunidades, en 4 bulas, en 50 ocasiones en cánones, en 160 cartas apostólicas, en 3 oportunidades de catecismos, 32 documentos de constituciones, 11 declaraciones, 2 decretales, 27 decretos, 4 directorios, 77 encíclicas, 24 exhortaciones apostólicas, 221 homilías, 42 instrucciones, 102 mensajes, 14 motus propios, en 8 oportunidades en el Código de Derecho Canónico, 30 radiomensajes, 4 rescriptos, 55 respuestas, 196 saludos. Empezando en el siglo I con Clemente I, que nos habla del cumplimiento del deber de los esposos. San Silvestre I, 314, se refiere al adulterio y al divorcio. Urbano VIII, 1637, que se refiere al matrimonio como comunidad de vida indisoluble. Alejandro VII, que nos habla de la gravedad en materia de lujuria sobre los errores morales sobre el matrimonio. Clemente X, que investiga sobre la libertad de los contrayentes. Benedicto XIV, que analiza la indisolubilidad del matrimonio en su encíclica Matrimonio y Vínculo. Pío IX, 1846, que nos habla de la santidad del matrimonio. León XIII, 1879, se refiere al matrimonio civil, al matrimonio cristiano, al uso del matrimonio en los días agenésicos, al aborto, a la fecundación artificial, año 1879, en la Arcanum Divine. Pío XI, 1930, en la Casti Connubii. Pablo VI, en la defensa de la vida humana o en la defensa del amor humano, en la Humane Vitae, 1968. Juan Pablo I, que no vivió casi nada, un mes, nos habla de crecer en el amor matrimonial. Juan Pablo II, en su Evangelium Vitae, o las Familiares Consorcio, sin contar el ciclo de catequesis sobre el amor humano, que son 129 catequesis durante casi 5 años. Benedicto XVI se refirió al matrimonio y la familia en 435 oportunidades, y Francisco en casi 600 oportunidades. De Francisco destaca la exhortación Amor y Leticia, que es del 16, año 2016, que dedica
el texto a realizar una mirada sobre aquellos elementos que atentan contra el matrimonio y la familia, proponiendo acciones pastorales. El eje central de esta exhortación es el amor, haciendo referencia 402 veces en todo el documento, siendo esto casi 2 veces por página. ¿Cuál de estos documentos leí? O sea, la ignorancia puede ser en la prédica, ¿sí? Puede ser que no nos hayan dicho, o en la negación a aceptar la prédica. Quizás no lo dijeron y quizás no aceptamos esto, ¿no? Porque muchas veces incomoda. Y también puede ser, no solamente por maldad, ¿sí? por ignorancia, digo, sino también por maldad. Y por maldad, como dijo la Virgen de Fátima a Lucía, la última batalla será sobre el matrimonio y la familia, ¿no? Entonces esta maldad se manifiesta, esa maldad, estoy hablando del mismo Satanás, digamos, ¿no? Que tiene un odio al matrimonio y a la familia. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde verdaderamente somos imagen de Dios, y el esposo y la esposa pueden ser imagen de Dios. ¿Y qué más quiere Satanás? Destruir la imagen de Dios en el hombre, porque odia a Dios profundamente, con lo cual va a hacer lo posible para destruir esto. Y entonces en el mundo que vivimos hoy, que ya ayer dijimos estas notas características, es un mundo que es superficial, ¿sí? El mundo hace que no podamos conocer las cosas en profundidad, que no podamos amar en profundidad, que no podamos querer las cosas en profundidad. Todo es un picoteo de cosas y nada más que eso. Entonces de ese modo no puedo amar verdaderamente a nadie, con lo cual no puedo ser unidad con nadie. La liquidez como característica propia, ¿sí? de este tiempo, que es el temor a tomar compromisos. El individualismo, que hace que solamente me preocupe por mí. Y la masificación, que hace que yo pueda compartir o repartir la responsabilidad con otros. La responsabilidad nunca es mía. Entonces, los esposos que rezan, van a misa, hacen adoración, hacen muy bien. Pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que se esfuerzan por evangelizar a todos saliendo de misión hacen muy bien. Pero eso no es la santidad matrimonial. Los esposos que trabajan para mantener a su familia, educan a sus hijos con esmero, hacen muy bien. Pero eso no es la santidad matrimonial. O mejor dicho, todo esto no es solo la santidad matrimonial. La santidad es la configuración con Cristo, con todo Cristo, con Cristo y su ley. Y la ley de Cristo es el amor. Entonces, la comunión primera es la que instaura y se desarrolla entre los cónyuges. Y en virtud de este pacto conyugal que hacen los esposos, el hombre y la mujer, que no son ya dos, sino una sola carne, y en la cual están llamados a crecer continuamente en esa comunión, a través de la fidelidad cotidiana, a la promesa matrimonial que hicieron de esta donación total, que se va actualizando por medio del sacramento, hace que posibilite no solamente y estructure la espiritualidad conyugal, sino que hace que puedan verdaderamente ser santos. Y el don del sacramento, ¿sí? Es al mismo tiempo, el sacramento del matrimonio es vocación y mandamiento para los esposos, para que permanezcan siempre fieles entre sí, ¿sí? Por encima de toda prueba, de dificultad. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a la santa voluntad del Señor, que dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchas gracias. Hay espacio para las preguntas. Mi querido José María, es pregunta, las relaciones sexuales prematrimoniales, Bueno, gracias por la pregunta. A mí me encantaría poder decir que son relaciones sexuales prematrimoniales, porque la inmensa mayoría de esas relaciones sexuales no llegan a ningún matrimonio. O sea, con lo cual no serían prematrimoniales. Pasa que nos quedó la costumbre de decir así, ¿no? Pero son relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Mejor o peor? Absolutamente peor.
¿En qué sentido? En que los novios, para poder realmente experimentar la unión plena, total, fiel y exclusiva, tienen que haberse unido antes espiritualmente. Y si los novios empiezan a tener relaciones sexuales, no van a poder pensar con claridad, ni van a poder estar unidos espiritualmente. Entonces, en vez de fomentar el amor mutuo, lo que hace es debilitar ese amor mutuo. Porque la entrega nunca es total. Porque siempre hay miedo. Miedo a que los descubran, miedo a que se quede embarazada, miedo a que tenga una enfermedad de transmisión sexual, miedo. Entonces, cuando la entrega no es total, ¿sí?, se falsea el amor. Con lo cual, nunca, jamás puede ser una preparación correcta para la entrega total y definitiva del matrimonio. Nunca. Ahora, aquellos que ya tuvieron relaciones sexuales y no están casados aún, no es que están condenados, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, a partir de este momento, empezar a prometerse no tener más relaciones sexuales para poder conocerse en profundidad, espiritualmente, y que no sea solamente la atracción física por el otro, porque es una donación que es mentirosa, con lo cual ese amor no es puro, no es total, no es pleno. Entonces, no relaciones sexuales antes del matrimonio. Buenas noches. Respecto a sanar la materia, bueno, como nos dicen que es cuerpo, alma y espíritu, la parte del alma, ¿cómo filtrar a un buen psicólogo, ¿no? Puesto que hay psicólogos que son ateos o confunden más a las personas, ¿no? Incluso ahora los utilizan para confundir más a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese filtro? ¿Qué consideraciones podría tener para hacer ese filtro del buen psicólogo? La verdad que si yo supiera si existen los buenos psicólogos, te daría el nombre. Allá al fondo tenemos una psicóloga sentada. Mirá, ya sacó la tarjeta para repartir. O sea, ¿cuál sería un buen psicólogo? Aquel psicólogo que entienda lo que es la persona humana. O sea, tiene que tener una concepción clara y realista de lo que es el ser humano. ¿Sí? Y el ser humano integralmente, o sea, que reconozca que tiene un alma, ¿sí? No hace falta que sea experto en un montón de cosas, por lo menos que tenga una concepción realista de lo que es el ser humano. Si ya tiene eso, ya es un montonazo. Y después no solamente eso tiene que tener de concepción realista de la persona humana, sino que también tiene que ser efectivamente un buen profesional. O sea, tiene que conocer la psicología y tiene que conocer las distintas escuelas y distintas herramientas que puede utilizar, porque yo puedo conocer muy bien la persona humana y ser un fracaso en cualquier tratamiento psicológico que haga. Entonces tiene que tener las dos cosas. Pero si es una persona que es seria, no solamente va a considerar al hombre en su plenitud y en su integridad y totalidad, sino que va a ser un profesional serio. Ahora, yo no le puedo recomendar a ninguno porque no conozco ninguno acá, ¿sí? Entonces, con lo cual, después le preguntan allá a Luz, al fondo, a qué psicólogo pueden recomendar. Y digo que Luz está allá al fondo, en realidad no la veo, veo esta luz que me está dando en los ojos, pero recién estaba allá al fondo Luz, ¿sí? Ahora está acá adelante que me clava en los ojos. Dijo que la santidad para el hogar, para los hijos, llega a través de los esposos. Actualmente hay bastante divorcios porque no hubo una preparación de noviazgo, ¿no? ¿Qué pasa? También indicó en una charla que usted dijo que la santidad empieza por el papá, que es la cabeza, ¿no? A través del varón va a llegar a ingresar la santidad. ¿Qué pasa aquí
y o qué pasa en la actualidad con las familias monoparentales que están, por ejemplo, un papá con hijos o mamá con hijos, ¿no? ¿Cómo llega la bendición a esos chicos o a esos niños? Muy buena pregunta y muy buena observación. No, por favor, gracias a usted. Lo tenía pendiente desde el lunes. Desde el lunes. Es rencorosa, ¿no? Yo no tengo ningún rencor contra usted, ¿no? No le hice nada. Bien, o sea, que el primer vínculo del hombre es con Dios, ¿sí? Cuando Dios crea a Adán, el primer vínculo del hombre es con Dios. El pecado original hace que el hombre rompa ese primer vínculo con Dios. Pero el hombre tiene que restablecer ese vínculo con Dios, porque el hombre es el sacerdote de su casa, es el pontífice de su casa, y es por el cual ingresa la gracia al hogar, ¿sí? También he dicho que la gracia ingresa a la familia y desciende hacia los hijos cuando son una sola carne los esposos y renuevan esa gracia sacramental esponsal. Esa gracia sacramental esponsal también está supeditada a que el esposo, ¿sí?, y la esposa tengan esa correspondencia exacta, o sea, sean una sola carne. Ahora bien, si no están los esposos, viven esta gracia sacramental, y si los esposos, y si el papá no cumple su función, ¿no?, de papá, o no está, y el papá no reza y no se vincula con Dios, ¿la gracia no ingresa a la casa? Claro que es cierto, la gracia no ingresa a la casa. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Dios puede tranquilamente desviar un río o un volcán, el Misti lo puede sacar de acá y lo puede llevar a la provincia que ustedes quieran, a la que más odien, para que entre en erupción en esa provincia. O sea, si Dios quiere, lo puede hacer. ¿Sí? Dios lo puede hacer tranquilamente. Y Dios no abandona. Y por el sacramento del bautismo son hijos de Dios y herederos del cielo. Es decir, el niño también recibe la gracia sacramental del bautismo, ¿sí? Y por medio de los padrinos, padres y padrinos, va a ir creciendo en esa fe y va a confirmar la gracia del bautismo con el sacramento de la confirmación. Y después va a recibir el autor de la gracia. No sé cuál es el orden sacramental acá en esta zona, ¿no? Pero no importa, o sea, de iniciación, ¿no? Bueno, y el sacramento de la Eucaristía, ¿sí?, donde va a recibir el autor de la gracia. Claro que puede recibir la gracia, por supuesto que sí, pero el orden natural dispuesto por Dios es que la gracia ingrese a la casa desde arriba hacia abajo. Y un niño que tiene esa ventaja de tener un papá y una mamá que reciben esa gracia sacramental y eso se derrama hacia abajo, tiene ventaja sobre el resto. Eso no quiere decir que sea más gracioso, ¿sí?, porque el niño que es dócil a la gracia de Dios y al Espíritu Santo puede ser igual de gracioso que el otro, ¿no? Porque aquí también entra la libertad para aceptar esa gracia, ¿no?, de cada uno. Entonces no hay que preocuparse, o sea, niños huérfanos también reciben la gracia de Dios, ¿sí? Niños que fueron abandonados por su papá también. Entonces no hay que preocuparse demasiado, pero sí entender que aquellos que están casados y que recibieron el sacramento del matrimonio, cuando ellos actualizan la gracia sacramental, esa gracia sacramental se derrama hacia sus hijos. Entonces, el acto conyugal cobra un sentido mucho más pleno, porque no es el encuentro de dos personas porque quieren pasarla bien, digamos, ¿no? Y no es que yo ahora tengo dolor de cabeza, entonces no me importa porque o lo castigo a mi esposo, ¿sí?, y estoy enojada en tal cosa, entonces ahora no voy a tener ningún tipo de relación con mi esposo por 5 años, lo lamento, ¿sí? Lo que estoy haciendo es destruir la gracia sacramental y destruye la unidad de los esposos. Entonces cambia absolutamente el sentido del acto conyugal. Y ojalá que todos los que estén aquí el día de mañana se lleven esto anotado y digan: el acto conyugal es lo que va a salvar el mundo. ¿Sí? Es lo que hace que haya unidad. Entonces tendremos más matrimonios santos. Entonces la espiritualidad conyugal es esa.
El altar, su lecho nupcial. ¿Alguna otra rencorosa? Buenas noches. Decía que la materia del esposo, la materia de la esposa tiene que ser agua. Me gustaría que nos explique un poco más. Muy bien, muy bien. Así como hice la comparación de que la materia para el sacramento de la Eucaristía es el vino y el pan, así para el sacramento del bautismo es el agua, ¿sí? Esa materia tiene que ser apta, es decir, que tiene que ser materia, o sea, con ciertas cualidades, ¿no? O sea, el agua del bautismo tiene que ser agua. No puedo usar Coca-Cola, ni puedo usar, tiene que ser agua. Y entonces, tiene que ser apta para que sea materia. Ahora, ¿cómo es apta la materia de los esposos? Cuando es mayor de edad, consciente de lo que está haciendo, que no tiene ningún tipo de vínculo anterior, o sea que es soltero, ¿sí? O soltera, que es lo suficientemente maduro y que es capaz de prometer amor para toda la vida. O sea, básicamente esas son las condiciones que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica para que te puedas casar. Eso es lo que hace que uno sea apto. No es muy complejo, ¿no? Quizás la edad se puede conseguir fácilmente, quizás, me parece lo que más difícil de conseguir, me da la impresión que es la madurez, ¿no? O entender que esto es para toda la vida y yo me comprometo a amar. Pero si uno está dispuesto a eso y a tener los hijos que el Señor mande, porque así dice el consentimiento matrimonial, ¿estáis dispuestos a recibir los hijos que Dios les envíe y educarlos cristianamente según la ley de Dios y de su iglesia? Sí, nos comprometemos, padrecito. Mentira. ¿Sí? Entonces, si uno es capaz de asumir ese compromiso, la materia es apta. Se supone que sí, o sea, se supone que una persona se va a casar, tiene todo este tipo de intenciones. Y son personas que pueden entender lo que van a hacer. O sea, por eso una persona que tenga, no sé, una discapacidad, un retardo mental, por ejemplo, que no sea consciente de lo que hace, por supuesto que no puede casarse, digamos, ¿no? Uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Pero no es muy complejo, no es que haya muchos requisitos. Lo que sí estaría bueno que haya como requisitos, y estos son requisitos que pongo yo, ¿sí? Es que entre los dos, y te lo dije ayer, haya un cierto aprecio por las cualidades corporales del otro. Es decir, me tiene que gustar el otro. Y me tiene que gustar en serio. No es que me caso con este feíto porque nadie... ¿Con quién se va a casar, pobrecito? Entonces me caso con él, pobrecito. No, me tiene que encantar. También tiene que tener cualidades de carácter, o sea, que tiene que tener cualidades en serio de carácter, o sea, que sea una persona que sea bondadosa, una persona que no se enoje demasiado, que no me pegue demasiado, ¿sí? Tiene que tener cualidades de carácter, pero lo más importante, tiene que tener cualidades del alma, o sea, tiene que tener virtudes. Entonces, si no tiene virtudes, no es una materia apta, ¿sí? Lamentablemente. Y otra cosa que tienen que tener es el acuerdo sobre el ideal. Sí o sí, los dos tienen que querer lo mismo. ¿Pero cómo lo mismo? Sí, lo mismo, porque son tan distintos que el día de mañana van a tener que vivir juntos y no van a coincidir en nada. Es decir, a mí me gusta el agua tibia, a ella le gusta el agua caliente para bañarse. Entonces eso es una lucha para poner el termotanque o el calefón, no sé cómo se llama, ¿sí? Y no, que está muy caliente, no, que está muy fría, no, que a mí me gusta así, que me gusta así. Hasta esa estupidez. Pero entonces tenemos que tener un acuerdo sobre el ideal. Imagínate lo que va a hacer con respecto a la educación de los hijos. Es que yo quiero que mis hijos los quiero bautizar cuando cumplan 8 años. No, yo los quiero bautizar cuando tengan 7 días. Se acabó el matrimonio, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, acuerdo sobre el ideal. O sea, ¿qué pretendemos del matrimonio? ¿Qué pretendemos de la educación de los hijos? En las cosas esenciales, ¿no? No estoy diciendo qué colores nos gustan los dos, o sea, estamos hablando de cosas que son serias, ¿no? Entonces, eso también es una cosa que hace la materia apta. Y si uno tiene eso, es garantía de que eso va a durar para toda la vida. Cuando uno tiene un proyecto común, los dos van juntos mirando en la misma dirección, avanzando, sin importar lo que pasa alrededor.
¿Tu materia apta dónde está? ¿Cómo? ¿Trabajando? Muy bien. Por lo menos, o sea, supo quién era, ¿no? Porque podría haber dicho, no tengo ni idea, o sea... Sí, señora. Estamos hablando de la santificación, la gracia de los hijos, hacia los hijos, en un término regular, un matrimonio. Pero ¿qué pasa con los hijos que son de personas que solamente se han juntado? Y peor aún, cuando uno de ellos es casado y no tiene oportunidad de un matrimonio. Me gustaría que les explique, por favor. Gracias por preguntar. Es más o menos lo que preguntaron allá atrás, iba a decir la rencorosa, pero podría haber dicho el nombre, ¿no? Para no quedar tan rencoroso yo. Dios se busca todas las posibilidades y todos los caminos habidos y por haber para que todos los que están en este lugar, en este mundo, se puedan salvar. ¿Sí? Dios no juega a las escondidas. Y Dios no nos miente en ningún momento. O sea que aquella persona que no tiene esas condiciones aptas como para recibir la gracia, Dios se la va a dar igual, o sea, le va a buscar la vuelta. Siempre y cuando la quiera recibir. O sea, aquella persona que vive en concubinato y está casada con otra persona y no está apta para recibir la gracia. O sea, es un cierre a la gracia, ¿no? Está rechazando la gracia. Pero ahora una persona un niño, ¿sí? Que es absolutamente inocente, si es dócil, Dios le puede dar la gracia en cualquier lado. De hecho, tengo experiencia de haber dado charlas en lugares que uno dice, acá no puede haber nada bueno. O sea, lugares de miseria absoluta, todos drogadictos, todos ladrones, todos sicarios, todo lo peor que se le ocurra. Y de repente hay personas que son impresionantes. Y uno dice, esto es un milagro de la gracia, o sea, es imposible que en este pantano aparezca un lirio, ¿no? Imposible. O sea, Dios se las va ingeniando. La clave es ser dócil. Y nosotros también tenemos que ser dóciles a la gracia de Dios, ¿no? Por más que vayamos a misa todos los días, también tenemos que ser dóciles, ¿no? Entonces, como dice Kentenich, que me encanta esta frase, el padre de José Kentenich, dice que hay que tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. ¿Sí? O sea, vivir el momento presente, ir leyendo las cosas que van pasando hoy, pero siempre con el oído en el corazón de Dios, siempre abierto a lo que Dios quiera de mí. Pero Dios se las ingenia. Es mucho más creativo que nosotros, ¿no? Así que no pasa nada. Padre, no me rete. Agradecemos al profesor José María Radle y le recuerdo los temas para mañana. Es la educación de los hijos, lo que los hijos necesitan de sus padres, la primera charla de mañana, y educar empresas de corazones. También le decían los organizadores que si alguno quiere colaborar con este apostolado, lo puede hacer. Allá en el fondo de las mesas comprando libros o haciendo una donación voluntaria, ¿no? Porque esto es, si bien hacemos por apostolado, pues siempre lleva un trabajo, un esfuerzo por detrás, ¿no? Así que, bien, nos esperamos mañana. Dale la bendición. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, maneja para siempre. Amén. ¡Viva la Virgen! ¡Viva!